Que el Señor te bendiga. En esta mañana quiero abordar un tema muy importante titulado La necesidad de predicar el Evangelio. En primer lugar, quiero que vayamos a Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hay algo interesante aquí, mi querido amigo y mi querida amiga, que me gustaría que tú pusieras la mayor atención a lo que voy a explicar. En primer lugar, cuando dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, esta predicación tiene que ver, con la resurrección de Jesucristo, pero más que la resurrección de Jesucristo, también tiene que ver con la muerte y la sepultura. Es decir, que Jesús acaba de resucitar y obviamente Jesús de esto es lo que está mandando anunciar, el Evangelio. El Evangelio traducido significa buenas noticias. Entonces tú podrías preguntarte, ¿cuáles son esas buenas noticias? Bueno, la buena noticia es que Jesús murió, Jesús fue sepultado, pero Jesús en ese preciso momento acaba de resucitar. Bueno, eso significa el Evangelio. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al versículo 4, explica que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Ese es la buena noticia. Esto es el Evangelio. Jesús les está diciendo en pocas palabras: vayan y lleven el Evangelio a toda criatura, lo que significa lleven esa buena noticia. Y bueno, Jesús no solamente es obvio, no solamente los manda a anunciar, ¿sí?, sino que también es importante que el individuo que vaya a anunciar el Evangelio también entienda qué significa el Evangelio, qué significa la buena noticia. Y es obvio que todo predicador que anuncia el Evangelio de Cristo debe de saber que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Si desconoces esto, entonces, ¿quién sabe qué es lo que estés predicando, amigo o amiga? Entonces, es importante que nosotros entendamos qué significa esa palabra para luego poderla transmitir al mundo o a aquellas personas. Notemos algo bien importante, que los discípulos primero tuvieron que entender, primero tuvieron que creer el Evangelio. Jesús se les presenta en Marcos capítulo 16, versículo 15, 14, con muchas pruebas indudables. Y ellos obviamente dudan, como todo ser humano. Y Jesús les reprocha la incredulidad. Obviamente que en ese momento ellos todavía no habían entendido, no habían comprendido que Jesús ya había resucitado. Pero luego de que entendieron y ellos afirmaron de que Jesús había resucitado, entonces ellos también creyeron. Note usted muy bien. O sea que el predicador también debe de entender y creer el Evangelio de Jesús. En tercer lugar, luego después de esto, tú que crees y tú que obedeces el Evangelio, tienes toda la responsabilidad de ir a anunciar el Evangelio a toda criatura. Y dos requisitos fundamentales que Jesús pide en el 16:16 son el creer. ¿Por qué creer? Porque ellos en su momento dudaron. Creer y ser bautizados. Esos son los dos requisitos que Jesús da a los apóstoles para que todo aquel individuo que crea en el mensaje, en la buena noticia, pueda ser salvo. Jesús les dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, hay dos requisitos: el creer y ser bautizado para ser salvo. Entonces, querido amigo y querida amiga, es bien importante que notes que si tú vas a predicar el Evangelio, en primer lugar tienes que entender
qué significa el Evangelio de acuerdo al contexto. Sí, el Evangelio es que Cristo ha muerto, ha sido sepultado, pero que Jesús en ese momento acaba de resucitar. Precisamente de eso es lo que está mandando a predicar, cuando les dice vayan y prediquen el Evangelio, que traducido es buenas noticias. Entonces, debes de entender tú, mi querido amigo, que la buena noticia o el Evangelio es lo mismo y que significa muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esto significa el Evangelio de Cristo. Ahora, tú no tienes que dudar, tú no tienes que ser incrédulo a esto, porque hay muchas evidencias de que Jesús ha resucitado, ha muerto, ha sido sepultado y resucitó, mejor dicho, en conclusión. Entonces tú no tienes que dudar, no tienes que ser incrédulo, porque ese era el problema de los discípulos. Tú tienes que entenderlo en primer lugar y luego creerlo, como lo hicieron los discípulos. Una vez entendiéndolo y creyéndolo, como lo hicieron los discípulos, entonces tú puedes llevar este Evangelio a los demás. Que el Señor te bendiga.